Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy vamos a hablar de las elecciones, que quedan tan pocos días para ellas, con Sergio Vittar, exministro y ex senador. Y luego conversaremos de corrupción, transparencia con Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia. Parte entonces Influyentes. Sergio, muy bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, tenemos mucho tema, como decía en la introducción, Sergio, ya queda muy poco para las elecciones y lo que se ve es que la candidata Janet Jara, que agrupa desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, incluido el socialismo democrático, no está teniendo un desempeño muy alto, se ha quedado pegada en este techo, en que no logra ya ni siquiera acercarse al 30%, pero no logra salir de eso y que en segunda vuelta no es competitiva con los dos candidatos principales de la oposición. ¿Era previsible que ella, viniendo del Partido Comunista, tuviera este techo? ¿Lo fue para ti, claro? Bueno, cuando pienso en Chile para adelante, pienso en quién puede ganar la presidencia, pero también pienso en cuál es la situación del país para dar un salto. Entonces vamos a lo primero que tú me estás preguntando. Yo creo que por la razón política que sea, ella tiene un piso más alto, como lo mostró en la primaria, pero tiene un techo más bajo. Y estamos en un momento en que todos los casos que yo veo en América Latina se van hacia la oposición, hay alternancia, y en el caso de una candidata del Partido Comunista hay un problema también cultural que está metido en la sociedad chilena que hace que mucha gente me diga, sí me parece buena, pero es comunista. Bueno, pero no va a gobernar el Partido Comunista, esto es una coalición mucho más amplia y hay que verla a ella como persona. Y si tú me preguntas como persona, yo la veo una mujer que para mí vale mucho el mérito de haber salido desde situaciones difíciles, inteligente, rápida. Yo creo que si tiene algún tropiezo por el agotamiento de incluso el fuego amigo, sí. Cuando alguna gente la ataca de su propio, o dice cosas en su propio partido, como el tema que pasó recién con María Corina Machado, dice que no deben dárselo, y ella tiene que afirmar que lo dan. Pero yo creo que ella expresa el mérito y tiene un sentido público, tiene experiencia de gobierno, ha tenido demostraciones de rapidez e inteligencia. A mí me parece que yo voy a votar por ella. Sí. Ahora, ¿no te parece a ti que es sintomático de algo también el hecho de que ella cambió su plan original, las 7 páginas que fueron muy criticadas por la candidata Carolina Toá como un plan de gobierno de tipo kirchnerista, lo cambió, incluyó a los otros partidos, al Frente Amplio, al Socialismo Democrático en su comando, pero este nuevo programa no termina de convencer, Sergio, no solo a la gente, digamos, que está hablando o contestando las encuestas, sino también a varias personas de la centroizquierda que no se sienten que es un programa que les da, digamos, que no les atrae y que no les da confianza, que se sienten desvinculados del proyecto histórico de la centroizquierda. Por ejemplo, Óscar Landerreche, que estuvo ahí en ese misma sillón la semana pasada. Lo vi. Claro, Óscar es un caso. Ahora, y tengo otros amigos que están en la misma situación, a quienes respeto mucho. Yo creo que ahí hay un tema que cuando perdió Carolina Toá, yo dije, hasta aquí llegamos. O sea, veía muy difícil que alguien del Partido Comunista pueda penetrar sectores medios para pasar del 50%. Lo sigo viendo así, pero en mi lógica, esta coalición no es el Partido Comunista. Esta coalición tiene que hacer el máximo esfuerzo, no solo para que ojalá ella vaya más allá de la primera vuelta, sino también para tener un buen programa y tener una buena cantidad de senadores y diputados, porque al final, si gana la derecha, que es posible, tú te vas a defender en las leyes y vas a poder negociar en la medida que tienes fuerza en el Parlamento. Entonces, yo diría, esa es mi opinión sobre la campaña. ¿Y te convence el programa nuevo? Lo he visto, lo leí entero, las 300 y tantas medidas. Creo que es una importante contribución que han hecho muchos, pero en particular yo menciono a Osvaldo Rosales y a Eduardo Escobar, que son, uno de ellos era del PP, el otro cercano o del socialismo democrático, para ponerlo en esos términos, y han incorporado una serie de elementos que me parecen que equilibran bastante el programa económico. De manera que no me genera un temor si ella tiene la autonomía que ha demostrado en la última fase de su campaña respecto del partido al cual pertenece. Y yo creo que hay mucha más gente ahí, el Parlamento va a ser mucho más diverso, pero lo que sí quiero, te dije al principio, hay 2 puntos,
estoy contento de lo que veo en Chile como consenso. Porque más allá de lo que digan los candidatos, el país se está encaminando a una situación en la que yo veo los programas de unos y otros. He estado en muchas actividades ahora en distintos, la Cena de la Minería, la ENADE, los agricultores, los profesionales, entre los ingenieros, en fin. Yo veo una tendencia a decir, ya, pongámonos de acuerdo. Y también veo otra cosa, que este gobierno, que yo hice críticas al comienzo, porque bien se las merece en la forma en que partió, ha tenido una corrección importante. O sea, este gobierno va a dejar en una situación económica un homenaje a Marcel, pero estable y con más 2,5 intentando para 3 en crecimiento, saliendo de una situación muy crítica en la que entró, e institucionalmente con cierta confianza, salvo el problema de la seguridad, donde ha hecho un gran esfuerzo, pero es un problema de todos y tenemos que continuarlo todos, porque ese problema se nos fue de las manos a nivel mundial, no solo a nivel nacional. Pero el socialismo democrático, que ya hay personas que creen que ya no existe después de que perdió Toá en la primaria, porque era este grupo anclado en el Partido Socialista, con el PPD, el Partido Liberal, el Partido Radical. ¿Existe todavía esa, podríamos decir, esa configuración de socialismo democrático? Yo diría que es más un espíritu con comisión política que una estructura con capacidad de proyección ahora. Y no va camino a hacerse un solo partido. Yo creo que no se va a hacer una fusión de partidos, pero puede darse un movimiento que los integre a los partidos con una forma institucional, que les ponga el mismo nombre, que tenga espacios de divergencia, como tienen los grandes partidos, el demócrata o el republicano o el chino. Uno cree que todos piensan igual, no, todos pelean y discuten, y nosotros podemos armar ese movimiento. Y ese movimiento que tenga un sello, que es los valores que representa la socialdemocracia europea que se han proyectado a América Latina. Ahora, ¿cuánto daña a este objetivo de la socialdemocracia en Chile, en el socialismo democrático, el hecho de lo que te planteaba, que personeros tan importantes de la exconcertación o digan directamente que van a votar por Evelyn Matei, que los convence más esa candidatura? Estoy pensando en economistas importantes como Guillermo Larraín, por ejemplo, y otros que digan, no voy a decir lo que voy a votar. Había una lista en el Mercurio de ex ministros concertacionistas y había 16 que iban a votar por Evelyn Matei, ¿no? Había otros que decían que no iban a decir por quién iban a votar. Genaro Arriagada dice que no va a decir su voto, ¿no? Pero no apoya. ¿Cuán malo es entonces para este proyecto, para la fuerza de un proyecto que además fue derrotado en la primaria, el hecho de que de este mundo es gente que no se siente representada por la candidata? Es un hecho. Y en política uno tiene que mirar los hechos, no lo que le gustaría. Es un hecho y por lo tanto refrenda mi idea de que hay que avanzar a una visión más integradora que haga que muchos de ellos no se vayan. Y eso supone capacidad para llegar al 50% más uno, que es lo que logramos en la concertación y después en la nueva mayoría. Eso no se está dando ahora, lo va a tener la derecha y tal vez una persona de extrema derecha por primera vez en la historia de Chile. Porque ni Jorge Alessandri, ni Sebastián Piñera, los últimos 3 presidentes de derecha después de la Segunda Guerra Mundial y del siglo XX, digamos, este es el primero que está muy impulsado por el tema de la seguridad. Yo creo que los fenómenos nuevos de inseguridad, de incertidumbre, de comunicaciones, de tecnología, de redes sociales, están provocando un fenómeno que es muy distinto al pasado. Y hay que mirarlo. Ahora, ¿das por hecho que va a ganar alguien de derecha? Bueno, algunos me dirán, ¿probabilidad? No debes decirlo, pero alta probabilidad, sin duda. Y lo percibí cuando fui candidato, a propósito de un librito que te dejé recién, en que 10 candidatos al 2023 al Consejo Constitucional, yo les pedí a todos, de derecha y de izquierda, digan qué vieron. Y hay una cosa que a mí me golpeó y dije, el grado de temor, claro que yo estaba en el norte, donde fui senador, al tema de la seguridad, es tan violento, está tan metido en cada uno que no puede salir a la calle, y eso no se logra recoger en 2 años. Exactamente. Bueno, y desde ese punto de vista, Carolina Toá hizo una declaración que fue noticia, digamos, muchos días, cuando dijo que desde la izquierda había un complejo, una alergia con las policías
con el orden público. Tenía un contexto más grande la frase, desde luego porque era una conferencia, pero esa frase fue muy rebatida desde el oficialismo, desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, que cómo decía eso. ¿Tiene razón ella de que hay ahí un problema, algo que tiene que repensarse desde la izquierda? Se ha demorado en irse ese problema, porque son otras Fuerzas Armadas y es otro contexto. Hoy están enfrentando la criminalidad. Antes era la expresión de un Estado terrorista durante la dictadura. Entonces yo me acuerdo, a mí mismo me pasó cuando era ministro de Obras Públicas y se produce el terremoto del 2010. Yo era ministro, con una destrucción espectacular. ¿Qué hace uno ahí? Bueno, al día siguiente empecé a recorrer todo para que se restableciera la conectividad y entregarle al próximo gobierno una infraestructura que en Chile era resiliente y sigue siendo resiliente en ese momento. En todos los lugares se pudiera llegar con productos. Y llegué a Concepción. Y en Concepción se produjo un fenómeno, ¿te acuerdas esa mañana que la presidenta recibió una información del almirante encargado de los tsunamis que le dice que ya no hay riesgo y viene el guaracazo en la isla Riesco y muere mucha gente, que fue terrible? Entonces yo llego allá, empiezo a recorrer, pasaron horas que nos demoramos en poner toque de queda. Y en esas horas, yo mismo en la calle principal veo llegar camionetas que descerrajan los comercios y llenan, un robo organizado. Y después lo vi en Nueva Zelanda. Entonces, entre las conclusiones de ese terremoto fue que cuando hay vacío de poder, surgen monstruos en la sociedad. Por eso que las reglas, las normas y la democracia son fundamentales y por eso que una policía que respeta el Estado de Derecho es fundamental. Y yo dije ahí, cuando me preguntaron, nos costó poner a los militares de nuevo a cargo de una región. Y ya habían pasado del 90 al 2010, 10 años. Y todos sacaron esa frase después. Todavía persiste en algún grupo, pero el mundo es completamente distinto y tal vez un problema de la izquierda es que no está mirando el mundo de hoy. Claro, o sea, no tiene una receta para esas situaciones, ¿no? O es lo que pareciera, de acuerdo a la adhesión que se muestran en las encuestas. Sergio, y también, ¿qué pasa con el crecimiento económico, que es el otro eje de esta elección? Por un lado, la seguridad, el combate al crimen y el crecimiento económico. ¿Qué pasa desde la izquierda? Porque no se aprecia con claridad un plan desde la candidatura de Janet Jara respecto de esa materia. Una materia que además tú eres bastante experto, eres un gran ingeniero, miembro de la Academia de Ingenieros. En el gobierno del presidente Lagos, las concesiones, la infraestructura tuvieron un auge muy importante, que por supuesto también ayudó a movilizar el crecimiento económico y mayor inversión. ¿Qué pasa hoy que esta izquierda que hay hoy día, o la izquierda que está en la candidatura, no parece atraer o dar señales que ayuden a lograr esos objetivos? Hay que diferenciar el socialismo democrático de esa agrupación que se llamó Apruebo Dignidad. Pero van juntos ahora, pues igual, claro, van juntos. Y yo me pregunto si no debiéramos haberlo hecho incluso más de ayudar a que esto se mejore. Porque aquí, cuando tú estás en política, ¿cuál es el punto número uno? El Chile. Dejar que esa cuestión siguiera funcionando como estaba. El presidente tuvo la inteligencia de darse cuenta que no se podía, gente mal preparada, que se dedicó a insultar a la concertación en vez de buscar alianzas, en vez de mirar para la derecha nos pegaba a nosotros. Bueno, eso provocó un daño mayor y el mismo programa no traía ni una palabra en materia de el programa original del presidente Boric. Y más todavía en una cosa que para nosotros fue fundamental, la presencia internacional en los tratados internacionales y el TPP que se negoció en Chile con la presidenta Bachelet y que se acordó que aun cuando Estados Unidos no estuviera, sigue vigente el acuerdo y Chile se expande. Y viene un señor ahí, subsecretario, que lo deja no sé cuánto tiempo y dice que no es necesario eso, que Chile se va a industrializar de otra manera. Entonces, eso golpeó las conciencias y todavía no se logró corregir en el tiempo. El presidente Boric del 2025 no es el presidente Boric del 2022. ¿Y el Frente Amplio cambió también igual que él? Yo creo que una parte importante, escuché el otro día aquí mismo en el canal a Grau, al ministro, que decía, yo dije antes que era socialdemócrata y ahora lo repito. Entonces, 4 años se madura mucho y especialmente cuando uno es joven. Yo a los 32 años era ministro del presidente Allende. Y claro, lo que nos dijeron fue terrible, pero también uno evalúa la historia, tiene que pensarla. Y la concertación es hija del fracaso de la Unidad Popular y de la dictadura. Las dos cosas que hacen que el gran país se ponga detrás de ese gran entendimiento. Yo creo que se está dando algo, no de la misma fuerza, pero después de los 2 fracasos constitucionales,
después de los problemas del mundo hoy día, de los conflictos de guerra, de los conflictos en materia de comercio, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a andar más lento. Yo veo ese sentimiento avanzando muy rápido. Con los senadores de Renovación Nacional y de la UDI, senadores del PS y del PPD, nos hemos juntado, o ex incluso, nos hemos juntado y hemos llegado a acuerdo en la necesidad de las reformas constitucionales, porque ninguno puede gobernar. Sí. Hemos llegado a acuerdo en tener ahora un nuevo organismo, que es una agencia estratégica dentro del Estado, que no hay ni Ministerio de Planificación. Pero Sergio, digamos, como dices tú, el gobierno del presidente Boric llamó al socialismo democrático digamos, a gobernar, y fue una coalición o un grupo de coaliciones que se armaron en el camino, ¿no? ¿Tiene proyección en el tiempo? Evidentemente ahora están juntos detrás de la candidata Jara y en la parlamentaria también, pero ¿tiene proyección en el tiempo esta unión entre la socialdemocracia y el Frente Amplio y el Partido Comunista? Va a depender mucho de las circunstancias nacionales y mundiales. Ponte tú en escenario. Un escenario es con un gobierno de extrema derecha y una situación ingobernable que hace perder el tiempo respecto a una gran coalición o gran acuerdo en las cuestiones fundamentales. Que se levante en grupo, porque el malestar está todavía ahí. El estallido social, ¿tú consideras que ha sido bien analizado o se ha polarizado entre unos que dicen era un movimiento pacífico y los otros que era un intento de derrocar al gobierno? No lo hemos analizado bien. 2 intentos constitucionales fracasados. ¿Cuál es el sentimiento de los chilenos? Oye, no somos capaces ni de tener acuerdos constitucionales que nos sirvan a todos. Eso viene de vuelta, a mi juicio. Y un político con visión de futuro, y todos los partidos debieran apuntar de derecha e izquierda a ir a esa gran convergencia estratégica. Yo creo que se están dando las cosas. Claro, como ingeniero te contaba que yo fui a ver el puente Chacao recién, y les digo a todos los que nos están viendo, a todos los auditores, que es un orgullo para Chile, es una cuestión impresionante. Fue con el expresidente Frey, ¿cierto? Fuimos con el que tampoco apoya a la candidata Jara. O sea, bueno, ¿ya qué más prueba también de que se va, digamos, separando la matriz histórica de la concertación que esa? Bueno, pero también pensamos en muchas cosas parecidas. Por ejemplo, en lo que estábamos haciendo ahí. Es el puente colgante más largo del mundo. Y yo le decía a alguien, es el equivalente, incluso más, que el viaducto del Mayeco en el año que lo inaugura Balmaceda. O sea, aquí hay cosas en este país que son potentes. Escuchar a la Contralora en ADE. Escucha, ¿cómo no te va a dar confianza de que una mujer con esa inteligencia, mérito y que sale desde abajo y puede hacer esta proyección de país, defender al Estado y hacer crecer al Estado, un Estado eficiente, porque sin Estado no hay ni justicia, ni hay salud, ni hay educación, frente a otro de extrema derecha que acaba de decir que son parásitos? Entonces, claro, con esa gente es muy difícil. Sergio, yendo a temas internacionales, tú fuiste uno de los que firmó la petición, la nominación de María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Fuiste una de las personalidades chilenas que firmó, liderados por José Rodríguez Elizondo, ¿no? Por María Alicia Ruiz Tagle, y se me olvida alguien más, pero fuiste una de las personalidades que firmó y obviamente María Corina Machado es la nuevo Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo reaccionas tú en esta unión que hay? Tú dices, bueno, hay una proyección. Cuando, por ejemplo, desde el Partido Comunista critican, la diputada Gers, por ejemplo, de que se le dé el premio a María Corina Machado, o que hasta ahora, mientras tenemos esta entrevista por lo menos, el presidente Boric no sabemos que le haya comunicado a ella una felicitación directamente. A lo mejor lo hizo, pero no se ha sabido públicamente de que la haya felicitado públicamente por este Premio Nobel de la Paz. Los que han luchado contra la dictadura, y esa lo es, porque después de mostrarle todas las actas de que perdió, ni muestra otra cosa, y se sienta en la diferencia, y arrolla 8 millones de gente afuera, economía destruida con un 20% del nivel que tenía antes de esta situación. Bueno, ni una guerra produce ese impacto. Luchar contra eso y contra la represión, conseguir los 90% en la primaria, conseguir ganar esa elección y siendo acosada. Entonces yo le digo a cualquiera persona que haya luchado contra una dictadura, esa persona es de derecha o de izquierda, no me interesa, es demócrata y está luchando por la democracia. Y yo creo que esto no va a salir de otra manera. Ni ella ni nadie con sano juicio puede pensar que una invasión norteamericana va a ayudar a la democracia. Ya vimos lo que pasa en Irak, matan gente, invaden en cualquier parte con todos los destrozos. En América Latina eso es insufrible.
Pero a lo que ella ha hecho, yo creo que ese premio Nobel ayuda a la democracia. Por lo mismo, ¿te decepciona que critiquen ese premio desde con quienes hoy día están gobernando? Es que ahí tenemos una diferencia muy grande. Yo miro con frialdad esto. Si nos ponemos de acuerdo en algo para gobernar, como en este gobierno, como en el gobierno de la nueva mayoría, bueno, van a regir estos principios y no estos otros. Y ya vemos que el mismo presidente Boric ha sido cuestionado varias veces por sus aperturas o sus miradas más amplias. De manera que cuando tú me preguntas, ¿ese mismo grupo se mantiene? Yo creo que nada se va a mantener igual, porque los cambios tecnológicos y de inteligencia artificial y de cambios de medio ambiente y otros son de tal envergadura y la juventud que veo es tan distinta. Veo una cantidad de mujeres inteligentes por todos lados que yo nunca me habría imaginado. Y siempre le digo, pero mira esa niña, mira esta mujer. Claro, uno a esta edad considera niña todo. Yo te considero niña también. Entonces, yo soy optimista en ese sentido. Y las conversaciones con Frei, yendo de viaje o con otros, claro que hay diferencias, pero no tenemos diferencias en qué es mejor una coalición de centro-izquierda. Responsable. Pero, volviendo a María Corina Machado, ¿habría esperado que el presidente Boric inmediatamente la felicitara públicamente? Bueno, no sé si ya lo habrá hablado con el Papa en esa materia, no sé. No sé lo que pensará, no sé las implicaciones que va a tener, pero por lo que siento de él, yo creo que él sí valora que primero la democracia y después cualquier forma de izquierdas o derechas, porque las izquierdas y derechas tienen que expresarse en una sociedad que se respeta y esas reglas son democráticas. Sí. Se nos acaba el tiempo, Sergio, pero la ministra Adriana del Piano, también histórica de tu partido, el PPD, dijo acá que parte del problema del socialismo democrático era la falta de liderazgo, que después de la presidenta Bachelet, del presidente Lagos, no había figuras con esa fuerza en el socialismo democrático y que eso era también parte de sus problemas, de sus desafíos. ¿Tú lo ves así? ¿Cuáles son las figuras, digo, más allá de Carolina Toá, que evidentemente fue la candidata ahora, que podrían tomar el relevo para que este sector pueda tener, digamos, una impronta particular, más allá de digamos, del escenario electoral, una impronta clara como la que acabas de describir, similar a las socialdemocracias europeas? Depende de lo que va a pasar a continuación. Esto no va a surgir de la nada, surge de la realidad. Eso por un lado. Y por otro lado, yo entiendo, en el periodo que iniciamos la concertación, los años de lucha contra la dictadura, se levantaron figuras muy importantes, que en el fondo dieron la vida por tener una democracia. Y ahí se produjeron, por ejemplo, mi partido en el PPD estaba desde María Maluenda, comunista, hasta senadores como Subercasó, que venían del Partido Conservador. ¿Por qué? Quiero democracia. Después nos dividimos, pero las reglas. Bueno, esto se va a rearmar de nuevo. Yo no sé cómo va a ser. ¿Se va a rearmar de nuevo de cara a quien gane la elección? Por ejemplo... De cara a qué está ocurriendo en el país. Porque ¿por qué no va a ser posible que entre sectores de centro-izquierda y sectores de centro-derecha haya algunos entendimientos de otra naturaleza? ¿Por qué Alemania puede hacer una gran coalición? Claro, hay una crisis, son situaciones distintas, pero la realidad te lo va a ir dando. Yo creo que Boric puede cumplir, va a ser un presidente a los 40 años, va a cumplir un cierto papel. Y ese papel, si proyecta lo que hizo como presidente en los últimos 2 años, apuntaría en esa dirección. Carolina Toá es otra cara, pero van a surgir liderazgos. Los liderazgos, y esa tal vez una diferencia con lo que dijo Adriana del Piano, es que había liderazgos porque los liderazgos surgen de los procesos y se hacen por años. No viene de alguien colgado. Y no surgen solos, surgen de la sociedad, surgen de los problemas de la sociedad. Entonces, no nos conviene alguien que se diga que es salvador o que vaya de candidato por 5ª vez a la presidencia de la República ahora, sin ningún voto para ningún diputado, para ningún senador. Eso no sirve. Entonces puede surgir de ahí. Sí. Lo que sirve es que tengamos partidos que nos coordinemos, mejoremos los partidos y que haya también una cierta inteligencia de poner por delante los grandes desafíos del país. Y yo creo que eso está mejor avanzado de lo que parece. Y por último, nos queda 1 minuto. ¿Crees que el presidente Boric va a ser presidente de nuevo y lo volverías a apoyar? Ay, no sabe, eso... Yo estoy más preocupado de Gaza ahora. Bueno, es para evidentemente un tema. Me preguntaron en la mañana qué puede pasar ahí. Pero esos dado son eso, digo, ¿apoyarías al presidente Boric de nuevo si quisiera ser presidente? Yo no sé primero si voy a estar vivo. Entonces no te puedo contestar. Y por lo demás no puedo hablar. Muy bien, está como los que dicen que no van a decir por quién van a votar.
Sergio Vitar, muchas gracias por esta conversación en Influyente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más Influyentes. Viene Natalia González, espérennos. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestra siguiente invitada, Natalia González, presidenta de la Comisión para la Transparencia. Muy bienvenida al programa. Muchas gracias, Paula. Un gusto de saludar. Bueno, Consejo para la Transparencia, me corrijo inmediatamente. La verdad es que la transparencia y el combate a la corrupción han sido un foco muy importante de debate esta semana, justamente porque la presentación de la Contralora Dorothy Pérez en ENADE fue lo más comentado y fue ovacionada con su presentación, por un lado, de todo el trabajo que ha hecho en la Contraloría, pero también por relevar el rol que tiene el conocer la información, ¿no? Acceder a bases de datos y usar la tecnología de una manera ingeniosa, podríamos decir, innovadora, que no se había hecho antes, para justamente evitar estos espacios de opacidad y, por otro lado, disuadir, ¿no? En el caso de ella, por supuesto, funcionarios públicos que han tomado licencias fraudulentas, que se han ido de viaje, pero un montón de otras áreas donde también va a seguir fiscalizando. En lo que decía Dorothy Pérez, Natalia, te quiero partir preguntando, ella decía, es importante que haya más coordinación en el Estado, por un lado, y más presupuesto para la Contraloría, que mostraba ella en su gráfico, ¿no? Que, digamos, la cantidad de funciones aumentan, pero no los recursos. Sí. A ver, Paula, yo creo que tú estás tocando un tema central. Yo estuve hoy día en ENADE, vi a la Contralora en directo. A mí me parece que la labor que está ejerciendo él, la Contraloría, es clave. ¿Y por qué digo clave? Porque nuestro diseño institucional supone pesos y contrapesos al poder y da atribuciones y facultades a distintos organismos. En el caso de la Contraloría, ella hoy día listó, ¿no es cierto?, la cantidad de atribuciones, todas las cosas que tiene que hacer, no solamente fiscalizar, dictar dictámenes, tomar razón. Bueno, porque justamente es un órgano de control. Y en ese ecosistema de control participamos varias agencias. El Consejo para la Transparencia, que está encargado, ¿no es cierto?, de ver que efectivamente los órganos de la administración del Estado, tanto central como descentralizada, pongan a disposición de la ciudadanía información que es muy relevante para poder analizar, escrutar la gestión pública. El Ministerio Público también cumple un rol dentro de este ecosistema, porque una vez que se destapan o que se sabe información que podría dar lugar a una denuncia penal, bueno, el Ministerio Público entra en acción. Claro, por supuesto tiene que actuar. Correcto y concreta. El Poder Judicial cumple una labor fundamental. Entonces, lo que Dorothy Pérez está transmitiendo es los organismos que tienen facultades fiscalizadoras, nuestro primer deber es ejercerlas. Esas facultades no fueron entregadas de adorno por el legislador, no están ahí de manera decorativa, sino que están justamente para ejercer esta función de pesos y contrapesos. Y por Dios que ha sido importante, porque hoy día sabemos el caso de licencias médicas, pero la Contralora hoy día mostró una serie de otras fiscalizaciones que está haciendo, por ejemplo, con cumplimiento de licencias de conducir, a ver si se la están otorgando o no a personas que deben las pensiones de alimentos, que por ley no debieran otorgárselas. Funcionarios de hecho, que encontró, están... perdón, Natalia, varios municipios donde se habían otorgado y que además eran familiares de personas de ahí, o sea, ¿no? Hay una doble infracción, ¿no es cierto? Una infracción a la ley directamente, que lo que buscó esa ley es hacerle la vida un poco más difícil a los deudores de pensiones de alimentos, pero al mismo tiempo también el conflicto de interés. Es decir, usar mis redes, usar mis influencias para obtener algo que no debería obtener, ¿verdad? Entonces, eso de ejercer las atribuciones, en el caso del Consejo para la Transparencia, de disponibilizar a la academia, a los centros de estudio, a las personas en general, a la prensa, información que es muy valiosa y que puede ser la primera hebra, ¿no es cierto?, de la investigación de un caso mayor, y por eso es que hablo de ecosistema. Nosotros actuamos muy coordinados. Cuando nosotros hacemos una fiscalización, cualquiera de ellas sea, y detectamos posibles incumplimientos ya no a la ley de transparencia, que es nuestro ámbito, pero al estatuto administrativo, por ejemplo, a la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, bueno, nosotros derivamos los antecedentes a la Contraloría. Si detectamos eventuales infracciones penales, derivamos los antecedentes al Ministerio Público. Y cada pieza de este engranaje cumple un rol muy relevante y, por lo tanto, cuando alguna de estas agencias se duerme en los laureles, no ejerce estas facultades, estamos dejando una pieza suelta en el Estado que al final del día administra recursos que son de todos los chilenos. Natalia, y la pregunta que se hacen muchas personas es, digo, más allá de las capacidades que evidentemente tiene Dorothy Pérez y de su profesionalismo y su impronta, ¿por qué esto no se hacía antes en la Contraloría? ¿No? Que es como la pregunta, en general en Chile tendemos a pensar que para poder mejorar
la realidad de una institución hay que hacer cambios, a veces cambios legales, a veces cambios organizacionales, pero la verdad es que ella con la misma Contraloría y las mismas atribuciones ha logrado esto. ¿Qué faltaba en los anteriores Contralores? Mira, yo pienso que en todas las instituciones el rol que se imprime desde el liderazgo de quien está ejerciendo la función mayor en ese servicio, en este caso, en este organismo, en la Contraloría, le imprime un sello, una impronta al servicio que es demasiado relevante. Han habido contralores en el pasado, por ejemplo, que han tenido más bien una debilidad por la parte de los dictámenes, de la interpretación, del derecho, que es razonable, pero sin descuidar la función contralora, que es la función más importante. La Contralora ahora llega con otro sello y ella fue muy sincera. Yo recuerdo cuando fue al Congreso, cuando estaba su nombre, el presidente propuso el nombre de la Contralora y fue al Senado, ¿no es cierto?, a decir qué es lo que ella iba a hacer. Yo recuerdo con mucha claridad que ella dijo esto. Ella dijo, yo voy a tener un foco muy importante en el control, en la fiscalización, porque efectivamente hay herramientas disponibles, hay bases de datos que se pueden cruzar. Hay tecnología hoy día que te permite hacer esos cruces con mayor sentido de oportunidad. Hay convenios que se pueden hacer entre las organizaciones para compartirse la información. Bueno, existiendo hoy día toda esa disponibilidad de antecedentes, usémosla para los fines que son propios de cada organismo. Y yo creo que ya llegó con esa impronta, la está implementando bien, ha anunciado además que es una impronta que es para de aquí a los 8 años en que ella tiene la duración de su cargo. Y eso es muy positivo porque, por ejemplo, cuando ella descubre todo este fraude con las licencias médicas y ella dice, yo voy a hacer esta fiscalización de manera periódica, es decir, la voy a repetir todos los años, de inmediato se produce lo que tú bien decías, Paula, que es este desincentivo. Exactamente, ¿no? y se mostró la curva, ¿no? Cómo cayeron las licencias médicas. Ella mostró hoy día la curva y cuando uno anuncia como autoridad que todos los años va a repetir un ejercicio fiscalizador que tiene un impacto, esa curva yo te aseguro que va a seguir cayendo. Pero aquí las agencias cumplimos un rol, pero a veces los legisladores tienen que recoger el guante a partir de los descubrimientos, de los hallazgos, ¿no es cierto?, que estas agencias descubren. Entonces, por ejemplo, en licencias médicas está muy bien fiscalizar, porque se financia con las cotizaciones de todos los chilenos. Y no es menor, hay un porcentaje más muy relevante de los recursos que tiene FONASA que se destinan a financiar licencias médicas. Pero si al mismo tiempo no cambiamos o no revisamos si es que el sistema tiene incentivos perversos para incumplir la legislación, nos vamos a quedar siempre con una patita coja. Entonces yo creo que aquí hay que meter al ecosistema a los colegisladores, al presidente de la República, al Congreso Nacional. El ministro Marcel, antes de irse, dejó ingresado un proyecto de ley que justamente hacía ajustes en las licencias médicas aplicables a los funcionarios públicos. ¿Es un proyecto complejo? Sí. Hay que tener convicción para ir a dar la pelea al Congreso. Porque se van a oponer, evidentemente. Hoy día reciben toda, digamos, se les toda devuelve la remuneración toda la desde el día completa. 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿te va a costar dar esas peleas? Sí. Pero yo siempre he dicho, los cargos en el sector público son un honor, pero también tienen detrás una tremenda responsabilidad y un tremendo deber. No es solamente el privilegio de detentar ese cargo, de que las personas te conozcan, de ser invitado a seminarios, a programas tan importantes como este. No es solo eso, es ocupar estas plataformas. Y yo por eso te agradezco enormemente la invitación para hacer un llamado a quienes son los otros partícipes de este ecosistema. Y por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo bien autoadjudicado al Consejo para la Transparencia. Nosotros hace poquito hicimos una fiscalización de los recursos de la ley del royalty. Y resulta que lo que arrojó esa fiscalización fue que el 60% de los municipios no estaba informando en qué se estaba gastando los recursos que recibió de estos fondos que se crearon con la ley del royalty. Claro, y que es unos recursos muy importantes por muy lo demás. importantes, son más de 90.000 millones de pesos, este año van a ser más de 200.000 y justamente se están entregando a municipios que sufren las externalidades negativas de la actividad minera, que tiene muchas externalidades positivas también, y al Fondo de Equidad Territorial para repartir a los municipios que menos recursos reciben. Bueno, con mayor razón, ¿no es cierto? Si se legisló para justamente mejorar la realidad de las personas que viven en las distintas comunas, yo, si soy habitante de una comuna, quiero saber qué está haciendo el municipio con esos recursos. Bueno, y vamos a hablar también además de los municipios donde hay más opacidad Mucho en varios más temas, opacidad. ¿no? Así Natalia, es. para cerrar el tema de la participación de Dorothy Pérez, que seguro que va a dar que hablar los siguientes días, ¿no? Porque fue muy notorio, además habló antes de los candidatos presidenciales, entonces fijó como un piso muy exigente, podríamos decir, para los demás. ¿Tú ves en ella una proyección futura, que fue lo que se comentaba en los pasillos de NADE, ¿no? Que era como Dorothy 2030, ¿no? Como para la siguiente elección presidencial? ¿Ves que alguien desde el rol de combate de la corrupción, de transparencia, de controlar,
¿Puede surgir, estamos viendo como un liderazgo que podría tener un alcance nacional de ese tipo? A ver, yo creo que la Contralora hoy día está muy abocada a su rol de Contralora General de la República. Y de hecho en todas sus intervenciones, que son bastante pocas porque ella no da entrevistas como comentábamos hace un rato, a mí me parece que ella pone el foco donde lo tiene que poner hoy. Pero sin duda alguna, quien la vio hoy día y la ha visto en otros seminarios, hay ahí una profesional de primer nivel. Una persona que además tiene mucha facilidad para comunicar lo que está haciendo y lo hace de una manera muy simple y sencilla cuando son procedimientos bastante complejos. Ella fiscaliza a una cantidad de organismos del Estado enorme. O sea, cuando hoy día ella mostraba una playa con arena y ella decía, a mí me toca ver cada uno de estos granos de arena, es así de cierto. Entonces, yo sí creo que es una persona que tiene proyección en lo público de todas maneras. No sé si en el ámbito político, a mí me encantaría, para serte sincera, ver que en la política se llene de personas, como bien decía el lema hoy día de NADE, que pasan de la palabra a la acción y que son hacedores. La política tiene una cuestión de relato muy importante porque va construyendo una realidad, va de alguna manera formando el pensamiento de la sociedad o lo va orientando, pero si tú a eso no le acompañas una gestión, una acción que sea coherente con ese relato, se va perdiendo la credibilidad y la confianza. Exactamente. Y ella tiene una semilla que sin duda alguna va a dar que hablar en el futuro. Sí. Ahora, vamos a uno de los temas, estamos en un año electoral, así que es un año complicado en todas estas materias en particular. Un tema que ha sido, Natalia, permanente en los últimos días ha sido el tema de los funcionarios públicos. Algo que también habló Dorothy Pérez, resaltando el rol de los funcionarios públicos y haciendo, podríamos decir, poniendo en valor el trabajo que hacen. Le agradeció a cada una de las personas que trabajan para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y dormir tranquilos, ¿no? Pero está esta idea de que sobran funcionarios públicos, que este gobierno contrató 100.000 más, que no hay certeza en las cifras de esa contratación y por último la famosa columna de Cristian Valenzuela de los parásitos, que también ha sido tema. Vamos por parte. ¿Hay certeza en Chile de cuántos funcionarios públicos fueron contratados por este gobierno en estos 4 años? A ver, yo te diría que lo primero ahí es que es muy complejo acceder... Claro, porque el estudio lo hicieron ustedes también, sí, ¿no? Es muy complejo acceder a la información. ¿Y por qué? Porque aquí tú tienes distintos registros. Tienes a la Dirección de Presupuesto, que lleva una suerte de informe estadístico de recursos humanos en el Estado, que se alimenta de autorreportes que le hacen los distintos organismos, ya sea de la Administración Central o local, que le va reportando cuántos funcionarios tiene contratados. Por otra parte, la Contraloría lleva un registro también, que es el CINIM. El CINIM es un registro bastante más completo de la realidad municipal, no solamente la cantidad de funcionarios, pero también lleva un conteo de los funcionarios municipales. Luego está el Consejo para la Transparencia, ¿no es cierto?, que a través del portal de transparencia, porque la ley de transparencia dice cada uno de estos organismos tiene que publicar cuántos funcionarios tiene contratados, cuánto les paga, bajo qué modalidad de contratación, contrata, planta, honorarios, código del trabajo. Entonces, nosotros ahí tenemos una base de datos en el portal. ¿Debilidades de esa base de datos? Sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y ese es un tema que nosotros también estamos empujando hoy día a nivel legislativo, que se perfeccione nuestra ley, hay varios organismos del Estado que no forman parte en su totalidad de las obligaciones de transparencia. Entonces, por ejemplo, todos los organismos autónomos constitucionales tienen una relación con la ley de transparencia más menguada. Publican cierta información y otra no están obligados a publicar. ¿Y no todos sus empleados, por ejemplo? No todos sus empleados, por ejemplo. Luego tienes una cantidad de funcionarios públicos que es reservada porque prestan servicios justamente en la PDI, en Carabineros, en las Fuerzas Armadas. Entonces, conocer por completo esas dotaciones, sobre todo las plantas, es bien estratégico eventualmente para o el crimen organizado o para otros países en un caso de guerra, ¿no es cierto? Entonces hay información que está ahí legítimamente reservada. ¿Qué es lo que contabilizamos nosotros? Administración central, es decir, ministerios, subsecretarías, servicios públicos que deben cumplir la función administrativa, seremis, delegaciones presidenciales y también municipios, ¿ya? También la función descentralizada del Estado. Y ahí hay un registro bien relevante y nosotros empezamos el año pasado, porque esas bases de datos están. El portal de transparencia está disponible desde hace más ya, desde el 2013 en adelante, pero nosotros fuimos a mirar qué datos nos arrojaba este portal de transparencia. Sí, porque esa es la pregunta. De este número de 100.000, lo que sabemos, e incluido el informe que hicieron ustedes, es que hay una parte importante que son de municipios, que no son del gobierno central, por lo tanto, no son digamos, de este gobierno. Otra parte que son los que se han traspasado a los SLEP, ¿no? Que, sí, recordemos, por el cambio de la ley, es gente que trabajaba en los colegios, en los jardines,
en el municipio y que tiene que ser traspasado al Servicio Local de Educación, un organismo del Ejecutivo. Y luego había también un número importante de nuevas contrataciones en el área de salud. Y sacado todo eso, el número es como un poco más de 7.000 o 7.500 nuevas contrataciones de este gobierno. ¿Eso es así? Mira, a nosotros nos dan cifras algo diferentes. Nosotros, como te decía, comenzamos a hacer esto el año anterior, por lo tanto no tenemos un registro de qué es lo que pasó desde el comienzo del gobierno. A nosotros lo que sí nos va dando, y es una tendencia que se contrasta muy bien con la de la DIPRES, es que efectivamente en la administración central, es decir, ministerio, subsecretaría, etcétera, la tendencia a la contratación es al alza, ¿ya? Por lo menos desde el año 2018 lo que vemos es un alza en la contratación de funcionarios públicos. No así en los municipios, que año a año va variando, ¿ya? Lo otro que vemos es que si tú comparas las dos entidades, central y descentralizada, la administración central representa una proporción bastante más relevante de función pública que la municipal, ¿ya? Estamos hablando del orden de un 47-53% en que la administración central se lleva la gran mayoría de los funcionarios públicos. Y este año lo que observamos es que el aumento de funcionarios públicos se concentra en la administración central. Más de 9.500 funcionarios, si comparamos 2023 con 2024, nos arroja que son de la administración central y el cambio en los municipios decrecen la cantidad de funcionarios públicos en total, en promedio, ¿ya? Ahora, si ponemos una lupa y decimos, ¿dónde es que se produce este aumento? Lo podemos ver en distintas aristas. Por sectores, efectivamente tú tienes razón, salud, educación, concentran buena parte de ese incremento de funcionarios públicos. Pero claro, también... Y que eso, digamos, en el caso de educación, Natalia, es un aumento que no se tiene que ser, porque la ley establece que correcto, tienen que ser traspasen los servicios, ¿no es cierto? ¿no? Entonces los municipios han traspasado personal hacia los servicios locales de educación. Pero también hay fundaciones dentro de la administración central que concentran porcentajes muy relevantes de funcionarios públicos contratados. Y ahí está, por ejemplo, Junji e Integra, ¿ya? Y ahí es donde nosotros ponemos a disposición esta información y luego otras entidades hacen los cruces, ¿ya? Por ejemplo, Junji e Integra tienen hoy día, están dentro de los líderes de la administración central en contratación de personas. Lo que uno tiene que preguntarse a continuación es, bueno, ¿esta contratación de personas responde a lo que dice la Constitución y que hoy día decía la Contralora, a brindar una mejor calidad del servicio? ¿Se orienta hacia el bien común? Y ahí, lamentablemente, es medio discutible eso, porque la misma Contraloría, hace unos meses atrás, nos informó que son las mismas entidades que agrupan la mayor cantidad de licencias médicas con viajes al extranjero. Entonces uno dice, bueno, puede ser razonable, licencias médicas contrato a alguien más, porque estaba con licencia médica, pero cuando la licencia médica es verdadera, no cuando es fraudulenta. Porque si es fraudulenta, entonces tú estás contratando a alguien más utilizando recursos públicos que podrían bien destinarse a una función más urgente, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay yo te diría, un primer gran bolsón, ¿ya? Educación, salud y estas fundaciones que hay que mirar. Luego, lo otro llamativo es que lo que aumenta explosivamente de un año a otro, y esa tendencia también se va notando, son los empleos a contrata, ¿ya? En general, para la gente que nos está escuchando, el Estatuto Administrativo dispone planta, que es estos que tienen el carácter más inamovible, ¿no es cierto? Ya. Las contratas que se supone que, como dice el estatuto, son transitorias, ¿ya? A ti te contratan, se supone, año a año, te van renovando esas contrataciones, pero han habido dictámenes de las autoridades anteriores, ¿no es cierto?, que han ido diciendo esto no es tan transitorio, no es tan temporal, y resulta que se genera una confianza legítima que el ex contralor estimó en un periodo más corto. La contralora actual, de hecho, una de sus primeras gestiones fue reinterpretar esto y decir, no, la confianza legítima es una cuestión disputada, corresponde a los tribunales determinarla y no debiera ser 5 años, sino que un periodo más corto, y efectivamente hoy día se está entendiendo que es un periodo menor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que uno, digamos, disponibiliza? Son datos y uno dice, ¿se está cumpliendo o no con la ley? Hoy día tenemos un estatuto administrativo que dice que el porcentaje de personas contratadas a contrata en el Estado no puede superar en una cantidad equivalente al 20% de la planta. Eso dice el estatuto administrativo. Pero en este país parece que somos buenos para hacerle el quite al cumplimiento normativo. Entonces, como eso no ha sido posible de cumplir, año a año en la ley de presupuesto esa restricción se levanta, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué no sinceramos el debate? Claro. ¿Por qué no sinceramos, Natalia, que el estatuto administrativo no está actualizado, no es moderno, estas 4 figuras de contratación, ¿de qué estamos hablando? Sí. Y que además pasa, perdón Natalia, que de gobierno a gobierno, como no pueden cambiar a muchas personas que a lo mejor quisieran cambiar, ¿no?
tienen que traer a gente de su confianza y la tienen a contrata. Pero entiendo perfectamente el punto, pero ¿cuál es el número, cuál es el rango? Porque entre 100.000 y 7.500 hay mucha diferencia. Sí, esa cifra, los 100.000 es una cifra que entiendo sale de un estudio que hizo el Centro de Estudios Horizontal. 7.000 es la cifra que ha dicho la DIPRES, la Dirección de Presupuesto. A nosotros, al menos, en un año, de un año a otro, comparando septiembre de 2023 con septiembre de 2024, nos da un aumento en la Administración Central de cerca de 9.500 funcionarios adicionales. ¿Ya? Ese sería el número con el que están. En un año. ¿Ya? Y Natalia, el tema, digamos, más allá del número, que es importante aclararlo, porque no tener certeza en los números pone en riesgo todo el sistema que tenemos, ¿no? O sea, hay que creer que los números que tienen ustedes están correctos, así como la DIPRES, así como la Contraloría. Pero el tema, digamos, del adjetivo calificativo de parásito, ¿qué te parece a ti? Con la experiencia que tú tienes, no solo en el Consejo, sino como abogada, has trabajado en la comisión experta, o sea, has trabajado, digamos, intensamente en lo público también. ¿Qué te parece esa manera de catalogar a los funcionarios públicos, entendiendo que probablemente tenemos muchos problemas en la cantidad o en la calidad del trabajo que algunos de ellos hacen? Sí, mira, a ver, yo creo que, como bien decía la Contralora hoy día, en todos estos temas hay que distinguir y las generalizaciones son muy complejas. Por supuesto que hay funcionarios públicos que son muy comprometidos y muy dedicados y realizan su labor con el mayor compromiso que la ley les exige. Incluso algunos van más allá, ¿no es cierto?, del cumplimiento normativo. Pero también, y aquí no es solo a la función pública lo que hay que mirar, y por eso yo invito a una mirada un poquito más del bosque y no de los árboles. ¿Cuánta responsabilidad, por ejemplo, hay en estas calificaciones en que el legislador, por ejemplo, crea programas sociales a través de la ley de presupuesto o a través de leyes particulares, que después de un tiempo son evaluadas por la Dirección de Presupuesto y salen mal evaluados los programas? Bueno, ¿cuánto hace de verdad el legislador por ir hacia atrás y decir, hagamos el mea culpa, el programa no está funcionando y echémoslo para atrás? Claro. Porque esa cantidad de recursos... O cambiémoslo, porque a lo mejor en realidad... O cambiémoslo. El objetivo es importante, pero ese plan está malo. O a veces tú tienes... legítimamente, porque aquí tenemos varios ministerios que de repente apuntan hacia el mismo objetivo. Por ejemplo, hoy día el empleo femenino es un tema de discusión nacional. ¿Ya? Y nuestras tasas de desempleo en general no están bien. Entonces tú puedes tener muy bien al Ministerio del Trabajo con programas de empleo, pero también puedes tener al Ministerio de la Mujer. Bueno, ¿cuánta duplicidad hay de repente en los programas que ofrecen las distintas subsecretarías del Estado? ¿Qué pasa si juntáramos aquellos programas? ¿Cuánta eficiencia ganaríamos? ¿Cuántos funcionarios públicos a lo mejor menos necesitaríamos? Pero ¿cuántos recursos adicionales llegarían a la población? Entonces, a mí me gustaría sacar un poco el foco de la discusión necesariamente de los funcionarios públicos, sino que mirar de nuevo el bosque, ¿no es cierto? Y decir, ¿por qué no miramos realmente y con seriedad como más el funcionamiento? El funcionamiento, ¿no? Los programas mal evaluados. ¿Por qué, como hizo la Contralora, no miramos, a ver, funcionarios públicos, cuál es el nivel de ausentismo en el Estado? ¿Es por licencias médicas? ¿Son licencias médicas bien habidas o mal habidas? Porque en todo eso entonces tú vas a empezar a encontrar distinciones que hacer, ¿ya? Ahora, eso es bien distinto de calificar de parásito, porque eso es decir, miremos el funcionamiento, no a las personas individualmente. Por eso hay que mirar el bosque, porque a mí me parece que esos calificativos, que son muy duros, son muy fuertes, terminan lamentablemente resonando en la población cuando tú efectivamente te encuentras con programas públicos mal evaluados, con recursos mal destinados, con instituciones que no transparentan cuantiosos recursos públicos que están recibiendo. Entonces, en vez de quedarnos en esa calificación, ¿por qué no miramos el bosque y empecemos a ver cómo está funcionando el Estado en su conjunto, que es un poco el llamado que hace la Contralora hoy día también, ¿no es cierto? Por último, porque se nos acabó el tiempo, hay muchos temas con la transparencia. Y desde el punto de vista de tu presidencia del Consejo, ¿cuál es la expectativa de privacidad que debieran tener los líderes en cargos públicos? Te lo pregunto porque, por ejemplo, François Valerian, que preside Transparencia Internacional, dice los WhatsApp deben ser públicos si hablan de un proyecto de ley o si están cambiando una iniciativa legal, ¿no? Las conversaciones deben ser públicas. Cualquier, digamos, una comida, un café debe ser público. ¿Tú estás de acuerdo con ese criterio? Porque desde el otro lado dicen, bueno, pero es que si estamos en una casa de vidrio no se puede negociar, no se puede conversar y si hasta los WhatsApp se van a conocer ya nadie va a querer juntarse. Sí. Mira, varias cosas respecto de eso. A ver, yo creo que en general nuestra Constitución y nuestra ley tiene una buena ponderación, ¿ya? Entre la protección de la vida privada, que por lo demás se acaba de legislar, una actualización legislativa que entra a regir el próximo año, vamos a tener una agencia de protección de datos personales, que espero que tengamos una buena coordinación, porque los trabajos en tensión son más complejos, en cambio los trabajos en coordinación trasuntan en un trabajo colaborativo que es mucho mejor al final para todas las personas.
tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance. Y aquí hay causales razonables de reserva en la ley de transparencia. O sea, por ejemplo, si tú vas a afectar la función de un determinado organismo por dar a conocer cierta información, la ley dice reserve. Por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno realiza fiscalizaciones al sector privado, ¿no es cierto?, para ver el cumplimiento de la ley tributaria. Muchas personas piden acceder vía la ley de transparencia a los procesos, a los procedimientos, a las herramientas. ¿Qué tecnología está usando el Servicio de Impuesto Interno? Que está incorporando tecnología. Bueno, nosotros hemos disponibilizado parte de esa información, pero otra parte no. ¿Y por qué no? Porque entonces ponemos en jaque la labor que lleva a cabo el Servicio de Impuesto Interno. Si tú vas a afectar datos de la vida privada de una persona, lo mínimo que puedes hacer es preguntarle a ese tercero afectado si está disponible entregar los datos o no. Y si no está disponible, tenemos que ponderar los bienes jurídicos que están en juego: transparencia, publicidad o privacidad, ¿ya? Claro. Entonces, aquí siempre tiene que haber una ponderación. Lo que sí yo creo es que la ley de transparencia se ha ido quedando bastante atrás. Hoy día hay mucha información que debiera estar disponible. Claro, ese es el punto, ¿no? Porque en el fondo hoy día son conversaciones de WhatsApp o son reuniones que no están hay nuevas tecnologías, ¿no?, como los WhatsApp. Hay herramientas de inteligencia artificial que está utilizando el Estado y que la gente no sabe. Hoy día, por ejemplo, los cupos en los colegios a veces los decide un algoritmo. La forma en que la Superintendencia de Seguridad Social está llevando a cabo procesos fiscalizadores son con algoritmos. No hay problema con eso. Como dijo la Contraloría, bienvenida a la tecnología. Pero si yo soy un ciudadano y, por ejemplo, quedé afuera de un beneficio social, y yo pregunto, porque la Constitución dice que los procedimientos son públicos, ¿por qué yo quedé afuera? La respuesta no puede ser, es que lo decidió un algoritmo. Claro, hay la que respuesta cómo tiene que ser funciona ese fundada. algoritmo, Entonces, ¿no? Nuestra ley de transparencia hoy día, por ejemplo, debiera contener, a mi juicio, dentro del listado de transparencia activa, ¿qué instituciones están utilizando algoritmos públicos? Debiera, por ejemplo, también hacer un control más exhaustivo del ausentismo en el Estado. ¿Por qué no publicar, así como publicamos, cuántos hay? Bueno, ¿cuántas ausencias promedio mensuales tenemos en cada servicio público? Y entonces el periodismo, la academia, se le facilitaría el rol de control social que tienen que ejercer. Nuestra ley está desactualizada. Organismos como la Contraloría. Yo hoy día, por ejemplo, tú te mueres la buena bienvenida que yo le di a la última NAMILA, sobre todo la Contraloría, que decía, uno de mis ejes es transparencia. Y tiene toda la razón. Organismos como la Contraloría, como el Ministerio Público, ¿por qué están con un tratamiento más débil en la ley de transparencia? Si lo único que estamos pidiendo transparentar son cuestiones administrativas. No estamos yendo al mérito de sus decisiones, que eso queda por completo en la esfera de su autonomía. Lo que estamos diciendo es por qué tenemos organismos excluidos, organismos parcialmente transparentes y otros íntegramente transparentes. Nos dicen, es que ustedes no son autónomos constitucionales. Pero es curioso ese argumento, porque sin ser autónomos constitucionales, nosotros hoy día fiscalizamos al Poder Ejecutivo, que es un poder del Estado, por supuesto, ¿no es cierto? Fiscalizamos a los municipios, que son autonomías constitucionales. Entonces yo creo que hay que traspasar ese argumento y darle un valor, que por Dios que lo agrega en la sociedad, la transparencia de la función pública, que por lo demás es la primera capa o la primera puerta de información para descubrir casos tan relevantes de corrupción, por ejemplo, en el aparato público. Natalia González, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.